Vamos a seguir con nuestro informativo y con nuestra columna verde de todos los viernes para hablar de un tema muy interesante, la bioconstrucción. ¿Tiene idea? No tengo ni la más remota idea. Bueno, pero quien sabe sobre esto y quien nos va a hablar de lo que es la bioconstrucción es Gabriela Engel. ¿Cómo le va, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Matías, Natalia? Muy buen viernes. ¿Ustedes tienen idea de construirse su casa a futuro? Y sí, en algún momento... Sí, yo me voy a anotar en el Procrear. Claro. Exacto. Bueno, ¿saben que en Bahía Blanca, hoy por hoy, está habilitada la bioconstrucción, que son casas ecológicas, mucho más económicas que las casas de material común? Son mucho más calentitas y mucho más frescas en verano y están hechas de barro. De barro. Exactamente. ¿Se puede entonces considerar segura una casa construida? Hay lugares en el mundo en el que hay barrios enteros donde viven más de 3.000, 4.000 familias en casas de barro. Pero tenemos... Está bueno porque uno la puede moldear como quiere, ¿no? Exactamente. No, pero debe ser una de las, hay de las, cursos de las hoy. Más fácil, digamos. Hay cursos hoy, Bueno, pero para hablar de esto, Nati... Vamos a hablar justamente con quien es entendido en la materia, porque el Consejo Deliberante justamente de Bahía Blanca aprobó la posibilidad de la bioconstrucción, de que se comiencen a construir casas con esta metodología allí en Bahía Blanca, y estamos en contacto justamente con Jorge Bastías Opaso, él es bioconstructor, tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Jorge? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por dedicarle tiempo a este nueva técnica o vieja técnica, ya no sé cómo se llama. Nueva o vieja técnica. Bueno, cuéntenos de qué se trata, en qué consiste. Bueno, un poco de historia personal. Yo en realidad me vinculé a la bioconstrucción porque digámoslo así, mi modus vivendi es a través de la nutrición celular. Yo soy distribuidor, trabajo con una empresa mexicana que se dedica a distribuir vitaminas focalizadas para dolencias terapéuticas, o sea, vitaminas para el estrés, para el cansancio, nutrición oncológica, etcétera. Y un día viendo un documental de CNN en español, hablaban en ese documental sobre las casas enfermas o los edificios enfermos. Entonces, obviamente, por analogía, dije, bueno, tienen que existir edificios sanos. Y bueno, a partir de ahí entré en el mundo de la bioconstrucción, ¿no? O sea, mi vinculación a través de la bioconstrucción no fue una cuestión, digamos, de ingeniería o de arquitectura, sino más bien por una cuestión del concepto de casa saludable, ¿no? Escuchaba cuando decían que son más calentitas, etcétera. Lo que pasa es que las casas de bioconstrucción también son muchísimo más saludables. Tienen propiedades que no tienen ningún otro material constructivo en cuestión de calidad de vida de sus habitantes. Sí. ¿Con qué material se construyen concretamente? La bioconstrucción está basada principalmente en tierra. Ajá. Pero con el término bioconstrucción engloba prácticamente a todos los materiales susceptibles a ser usados como materiales de construcción y que se encuentran dentro del ambiente de la persona que quiere hacerlo. Un ejemplo simple de esto es, por ejemplo, nosotros acá en Bahía Blanca no tenemos piedra, que hay en Córdoba, que hay en San Luis o acá mismo en Sierra de la Ventana o en Tandil. Entonces, para nosotros la bioconstrucción basada en piedra es prácticamente imposible, ¿no? O sea, saldría muchísimo más caro que construir con ladrillo o con bloque de cemento, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Bahía Blanca nosotros tenemos tierra de muy buena calidad para la bioconstrucción, ¿no? Tierra con muy buenas propiedades, ¿no? Pero es una aliación de tierra con algún otro material. ¿Cómo se hace, digamos, o cómo se termina como producto final con este material que deriva en el barro o en la tierra que se usa para construir? Y pensemos en lo siguiente, obviamente la idea clásica que se tiene sobre bioconstrucción es la idea de los ranchos de la quebrada, Huaca, etcétera, ¿no? Obviamente ese sistema constructivo, el gran problema que tiene es que no tiene una buena terminación, o sea, no tiene demasiada obra de ingeniería. Las técnicas de bioconstrucción modernas vienen de la Universidad de Kassel en Alemania. Ellos durante más de 40 años estudiaron todos los sistemas constructivos humanos en todo el mundo. Entonces, lo que se estudió, por ejemplo, fueron las calidades de los materiales. Cuando uno habla de tierra, regularmente la gente se refiere a la tierra. En realidad hay muchos tipos de tierra.
donde los tres principales componentes de la tierra son el limo, la arcilla y la arena. Claro. La proporcionalidad de esos tres componentes hacen, por ejemplo, a que sean posibles de ser usados, digámoslo así, para hacer un adobe, para hacer un relleno, para pegar adobe o para hacer terminaciones finas, como sería el fino común y corriente que la gente conoce, ¿no? Eso le da, por ejemplo, una visión estética de una terminación impecable, ¿no? Además, nosotros ha pasado que al dar talleres, hay gente que raspa las paredes con las uñas porque no puede creer que sea adobe, ¿no? Jorge, acerca de esos talleres que decís, contanos cómo son esos talleres que se están dando en Bahía Blanca hace ya un tiempo. O sea, nosotros mismos podemos hacer nuestra propia casa. Los talleres en realidad fueron focalizados en torno a la idea de la autoconstrucción. Nosotros tenemos un gran referente nacional y ya con características mundiales que es Jorge Belanco. Cualquier persona que googlee y busca Belanco con B larga y K, va a encontrarlo a él y a todos los procesos bioconstructivos, ¿no? Belanco lo que hizo fue generar toda una suerte de capacitaciones, que él, por ejemplo, yo sé que ha estado incluso en Grecia en estos momentos el año pasado dando talleres, se dan en toda la República Argentina, en realidad prácticamente en todo el mundo, pero Belanco trabaja mucho en Latinoamérica. Y la idea es capacitar principalmente autoconstructores, aun cuando, por ejemplo, ahora ya hay mucho interés de parte de los profesionales, de parte de los técnicos, etcétera. Pero básicamente es gente que desea construir su casa, y no precisamente por un problema económico, sino por una opción de vida, ¿no? Ahora, Jorge, ¿por qué hubo que llevar esto a el recinto de gobierno, digamos, al Consejo Deliberante? ¿Por qué se determinó que ahora sí se puede trabajar con la bioconstrucción? Mira, es uno de los tantos, es una de las tantas paradigmas o enfrentamientos paradigmáticos que existen dentro de nuestra sociedad. Vos imaginate que en estos momentos, de acuerdo a la ley argentina, nosotros, cualquier persona, cualquier ciudadano tiene la posibilidad, por ejemplo, de elegir el sexo con el que quiere vivir, y no tiene las mismas posibilidades de elegir la casa que quiere habitar. Estos sistemas bioconstructivos fueron abandonados más o menos en los años 1930, y donde dieron paso, digámoslo así, a todo lo que es construcción basada en ladrillo quemado y en cemento. Y fueron siendo olvidados por los técnicos, digamos, las manos de obra que existían en aquella época fueron desapareciendo, etcétera, y nunca quedaron regulados los códigos de edificación de los municipios. Entonces, lo que nosotros logramos acá en Bahía Blanca, dicho sea de paso, es la ciudad más importante por injerencia territorial, ambiental, etcétera. Pensemos en una ciudad de 400.000 habitantes que tiene este tipo de ordenanza. Existen otros referentes de la Argentina, por ejemplo, Ayacucho, Coronel Suárez, Luis Beltrán, El Bolsón, etcétera, pero son todas ciudades muchísimo más chicas, ¿no? Llegamos, por ejemplo, con la idea de regular esto, principalmente porque es una tendencia mundial. O sea, pensemos que a nivel mundial el déficit habitacional llega casi al 30%, o sea, no es un problema estrictamente argentino, de todo el mundo, donde los materiales constructivos cada vez son más caros, principalmente por el abuso energético que tienen esos materiales constructivos, ¿no? Entonces, generar opciones diferentes está en la mira a nivel mundial, a nivel de FAO, etcétera. Entonces, darle un marco a esto es simplemente darle un marco regulatorio a algo que inevitablemente dentro de poco tiempo se va a transformar en una tendencia, ¿no? Jorge, ¿y cuántas casas tenemos en Bahía Blanca ya de barro? Mira, acá en Bahía hay que reconocer algo. Nosotros tuvimos mucha ayuda, por ejemplo, del Departamento de Vivienda de la Municipalidad. O sea, desde el primer taller que nosotros dimos en el 2010, recibimos mucha ayuda de ellos. Incluso mandaron arquitectos de la municipalidad a hacer los primeros talleres. Entonces,
siempre como que una buena disposición digamos, de vivienda de la municipalidad. Entonces, hubieron varias personas que comenzaron a hacerse sus casas en bioconstrucción muchísimo antes que esto se reglamentara. Y vamos a ser sinceros, los organismos hicieron la vista gorda en torno a ello. Hoy está regulado, pero ahí ya hay casas terminadas. Yo estaría hablando de entre casas en construcción y construidas, más o menos entre 15 y 17 casas. Sale, yo me voy a meter con otra parte que no me parece que también es importante. ¿Sale más caro que una casa común? Bueno, yo cuando me llamó Natalia le comentaba lo siguiente, ¿no? A nivel mundial, todo lo que es bioconstrucción está tomado como desde todos los ámbitos, ¿no? Como un hecho social, un hecho económico, un hecho ecológico y una opción de calidad. Entonces, por ejemplo, más o menos un 30% de las mansiones que existen en California, las famosas mansiones de los artistas, están hechas de adobe. En la zona de Arizona, en los Estados Unidos también, y en Nueva Zelanda, digámoslo así, que es uno de los materiales más usados en las construcciones de las casas de alta gama. Entonces encontramos casas que pueden ser más baratas, de igual valor o muchísimo más caras que las casas convencionales. Lo que sí es cierto es lo siguiente, que si nosotros lo cuantificamos, por ejemplo, nada más que por una cuestión económica, si una persona hace un curso de bioconstrucción y aprende a construir su casa, inevitablemente ya ahí se está ahorrando más o menos el 40% del valor de la obra final, porque él va a hacer la mano de obra. Si a esto le sumamos la elección de los materiales y todo lo demás, una persona podría construir perfectamente su casa por el 30-40% de lo que costaría en una casa en términos convencionales la misma cantidad de superficie. Bien, y en cuanto a seguridad del material, con, por ejemplo, lo que puede incidir el clima o las tormentas, ¿puede estar segura la persona que tiene una casa de adobe? Y mira, parafraseé un poco a Jorge Belanco. En alguna oportunidad en una conferencia le dijeron, ¿y cuánto puede durar una casa de barro? Y él dice, mire, si usted la cuida, unos 800 años más o menos le puede llegar a durar. Nada. Por ejemplo, ustedes hablaban de barrios. Sí. Es muy interesante, por ejemplo, conocer la historia de la ciudad de Shibam en el sur de Yemen, que es una ciudad completamente hecha de barro, que tiene 7.000 habitantes. Y que tiene edificios de barro. Claro. Shibam. Sí, que tiene edificios de barro, hasta 6 pisos. Sí, los más grandes son de 10 pisos, no de 10 pisos. La mayoría son de 6. Y vemos, por ejemplo, que se comienza a ir para arriba, por ejemplo, o sea, a agregarle pisos a partir del siglo XVII, más o menos. Shibam es una ciudad casi prebíblica, ya se habla de ella en escritos babilónicos, ¿no? Pero los edificios están en pie hace 300 años. Entonces las posibilidades son enormes en todo lo que sea un proceso de bioconstrucción además hay una cosa real, por ejemplo, como el material con el que uno hace la bioconstrucción es tan barato, en realidad uno puede hacerse la casa a gusto, como uno quiere. Hay un estudio que demuestra que el 85% de la gente vive en la casa que no quisiera vivir. O sea, le falta algo, o sea, le faltó la ventanita que le gustaba, le faltó la visión que le gustaba, la luz que le gustaba, etcétera. Porque siempre la elección de una casa intervienen muchos otros elementos, menos el gusto personal, ¿no? Qué sé yo, el dinero, la cantidad de dinero que tengas. Seguro. Si es un plan de vivienda, bien, son todas iguales. Capaz que hasta el albañil interviene, porque capaz que una persona dice, a mí me gustaría una ventanita en la cocina que me permitiera ver el patio, y el albañil dice, no, señor, usted tiene que poner la ventana de este otro lado, y la persona siempre está diciendo, a mí me hubiera gustado una ventanita acá. Claro, bueno, también tiene que ver con la ubicación, con el sol, con el terreno, con el espacio que tengamos para construir la casa, digamos, además de lo económico, ¿no? Hay cuestiones que nos exceden, digamos, y que es lógico. Esa es la parte interesante de la bioconstrucción, ¿no? Porque la bioconstrucción no solamente ve el aspecto estrictamente de la construcción del edificio, sino aprovecha todas las condiciones bioclimáticas, ¿no? O sea, la idea de usar
el sol como fuente de calefacción, de usar, la tierra es un material, es el mejor material aislante térmico que existe en la naturaleza, el aprovechamiento de la luz, el aprovechamiento, en las casas de barro no existe humedad, o sea, una casa de barro se puede llegar a cerrar durante 50 años y no va a tener olor a humedad. Porque es una casa, la tierra es un elemento vivo, funciona en forma orgánica, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas características, digámoslo así, de gusto personal que nosotros podemos manejar a través de la bioconstrucción. Jorge, le agradecemos desde ya muchísimo por esta comunicación. Hemos aprendido bastante en esta breve entrevista y estamos muy contentos de que la provincia de Buenos Aires sea precursora y Bahía Blanca también sea la precursora en la provincia de una construcción novedosa, buena, sana, digamos, para la ecología y bueno, y también buena también para todos nosotros, para quienes vamos a habitar esas casas. Gracias, Jorge, por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por el tema. Hasta luego. Jorge Bastías Opaso, bioconstructor, contándonos todos a cambiar, un poco de qué se trata Nati y esto. Mati, el paradigma de la construcción de casas y a ver si nos construimos nuestra casa de barro y que dure muchísimo más que las casas convencionales. Está buena la idea, ¿eh? Gracias, Gaby, por traernos esta idea de la columna verde del día de hoy y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes.